Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén ahí bien, donde nos O estén buenos días. escuchando. O buenos días también. Buenas O buen tardes. provecho también. O buen provecho. O good afternoon. Ajá. Bueno, estamos aquí en este podcast que intentamos hacer para hablar de varios temas, ¿verdad? Sobre cosas que cosas que de repente podemos sacar más preguntas y poder Y aclaramos que es el primero, ¿va? Pero si nos El- escucha ahí medio breco, ¿va? Ya después vamos a ir metiendo más cosas. es el primer intento, entonces vamos a ver cómo nos sale. Bueno, primero vamos a introducir a las personas que están aquí en el podcast. Tenemos aquí a Daniel García. Muchísimo, ya me enredé. Muchas gracias por la invitación. Estoy hablando como colombiano. Y es un placer poder estar aquí con un amigo, ¿verdad? Que a veces en videos es muy corto y a nosotros nos gusta hablar galón, ¿va? Entonces, ojalá pueda pasar un rato ameno y disfrutar con nosotros. Y le paso aquí la papa caliente a Néstor. Néstor, ¿cómo te va? Presentate, ¿qué estudias? ¿Y cuáles son tus aspiraciones con tu estudio? Como en la universidad. ¿Qué tal, Daniel, José? Buenas noches. Gracias por la invitación, José Luis. Y sí, como decías, este es un espacio para que nosotros hablemos, nos expresemos, quizás para que las personas conozcan un poquito más Internamente, vamos. de lo que nosotros hacemos después del culto, fuera de las reuniones, fuera de las transmisiones. ¿Y qué es lo que hago? Y mis aspiraciones. Yo soy soltero y quiero dejar de ser soltero. Este man yo ya vi que ya quiere novia. Sí, ya quiere algo. Se está pasando a otro tema. Sí, pero ya. va a ser después. Vamos a hacer una cita una cita ciegas para Néstor. Uy, está bueno el programa. Citas ciegas. Bueno, para ir aterrizando a yo les quiero hacer una pregunta sobre el tema de la iglesia. Porque en esto, miren, la cuarentena le vino a dar vuelta, la pandemia le vino a dar vuelta a todo, Uh-huh. a los estudios, a toda esa onda de la iglesia y cómo trabajamos normalmente. Y ahora todo es en línea, pues. O sea, nos ha tocado aprender desde cero cómo hacer una transmisión, cómo grabar cosas. Y cómo no hacerla también. Y qué cosas no se deben hacer definitivamente. Y nos ha tocado, o sea, porque antes, vaya, cuando uno hacía un culto, uno de repente tenía la esperanza de que vinieran varias personas. Y ahora la cosa son las vistas, los likes, el compartir publicaciones. O sea, eso se ha vuelto parte de difundir el mensaje. Y yo me ponía a pensar la vez pasada que Dios me ha dado a mí esta oportunidad, ¿verdad? De transmitir las reuniones y todo eso, pero ahora somos encargados de transmitir la palabra de Dios. Uh-huh. Sin más, o sea, el trabajo que antes lo hacía un pastor, ahora somos parte de ello, pues más a fondo. Entonces, es como un cambio bien loco, pues bien radical. O sea, nos ha tocado aprender incluso a cómo mejorar de manera publicitaria, para promocionar las cosas. Para atraer gente. Para atraer gente hacia algo que antes no nos preocupábamos de repente. José, te interrumpo y bueno, Dale. al inicio del año, y los pongo en contexto, teníamos una planificación, ¿verdad? No como, bueno, como el sector joven de la iglesia, una planificación ya muy propia nuestra, ¿va? No es que nos alejamos de la iglesia ni que somos un sector de la iglesia aparte, ¿va? Sino que, bueno, hicimos nuestra planificación y nuestra planificación era evangelizar todo este año y vamos a alcanzar personas, pero fíjate que creo que al final se cumple, ¿verdad? Tal vez no a la escala que nosotros imaginábamos, porque igual es diferente el face to face, ¿va? El ir a evangelizar a las casas que evangelizar ahora por una plataforma, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios se está cumpliendo también parte del propósito que teníamos del año, ¿va? De alcanzar a otras personas. Y en un segmento que tenemos sala de adoración, lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto personas de otros países, de otras ciudades, de otras iglesias, personas que tal vez ni tengan idea de quiénes somos nosotros, nos están viendo. Entonces, al final, pues, cómo se ve el propósito de Dios cumplirse, no como nosotros queríamos, sino como Él lo tenía planeado ya. Fíjate que yo creo que a los ermitaños como yo les ha ido bien.
porque ya no estamos tratando directamente con personas. Así dirían algunos, ¿verdad? Ujú. Pero también puedo debatir el argumento que acabo de decir, y es que ahora es más difícil. Ahora es Ujú. más difícil, Más difícil. conectar con otra persona. Antes, yo, si me hubieran dicho que iba a pasar una pandemia, yo hubiera hablado de Cristo a toda la gente en la calle. Porque ahora es más difícil, y más con nosotros. Por ejemplo, vos hablabas de sala de adoración y otras cosas en las que nosotros ahora salimos, estamos siempre, ahora somos figuras más públicas, Ujú. estamos más expuestos a, La y crítica. gracias a Dios no se ha dado mucho, pero sí a críticas, a malos comentarios, y también en parte exponemos nuestra vida personal. De Nosotros presentarnos. lo que hacemos es mostrar quiénes somos. Y creo que igual este podcast va a eso también, ¿verdad? A Sí. mostrar un poco más de cómo nosotros somos. Y creo que sí hemos tenido que innovar. Antes que íbamos a saber de una reunión para definir la paleta de colores que se iba, de las imágenes que se iban a publicar durante el mes, ¿verdad? No Ujú. sabíamos ni de tipo de fuente, ni de formato de transmisión, ni Se nada hacía de la eso. imagen y ya, pues ya. Exacto. Bueno, ¿y en qué trabajábamos? Trabajamos en Pixar antes. Creo que hasta para eso nos ha servido, pues. ¿Qué vas a ver Para yo? mejorar. Sí, cómo hacer una grabación de audio, por ejemplo. Y creo que desde ese punto de vista hemos avanzado. Ujú. Hemos avanzado, la pandemia ha sido provechosa y es la nueva normalidad, eso sí, ¿verdad? Y termina o no termina la pandemia, creo que eso va a quedar, va a ser de costumbre ya. Sí. Y bueno, ha sido, como dice Néstor, ha sido una sola escuela, o sea, de aprender todo esto, porque, vaya, yo me ponía a pensar vaya, está esta iglesia de Ciguatepeque, que también es de santidad, ellos tienen un canal de televisión desde hace años, va. Y yo me ponía a pensar antes como, ay, qué loquero, o sea, o sea, yo, ahí me disculpan, si los miembros de la iglesia me llegan a escuchar, pero pero yo me ponía a pensar, o sea, o sea, está de más, digo yo, un canal de televisión. Pero y ahora, o sea, ellos más bien son los adelantados a nosotros. O sea, ellos ya tienen el equipo, La plataforma. la ahí está. plataforma que nosotros estamos necesitando en estos momentos. Pues entonces, ahí donde yo digo, no está de más estar preparado para cualquier cosa e innovar. Aunque de uno diga, una tele está de más, o sea, un canal de televisión está de más. Pero ¿y quién sabe? Pues tal vez sea el instrumento del futuro. Así. O sea, y como es verdad que antes yo pensaba en lo mismo de las transmisiones de Facebook. Yo digo, cosa que solo pocas personas usan. Y ahora, o sea, yo tengo en mi mente siempre la transmisión. Ujú. Entonces es como que ha sido una cosa nueva, pues, o sea, y algo que también quiero que ustedes tal vez de repente compartan o den su opinión al respecto, y es que, bueno, nosotros como cristianos, sabemos que todo lo dejamos en las manos de Dios, o sea, tal cual, todo está en sus manos, pero creo que hay gente que malinterpreta eso a que nosotros digamos todo hacer queda en nada. manos de Dios y nosotros no hacemos nada. Y la cosa es que cuando nosotros hablamos de eso es que Dios se encarga de poner el sentimiento de mejorar en nosotros, en nuestro corazón. Pues. Ujú. Cuando nosotros decimos, Dios, todo está en tus manos, es que Dios empieza a obrar en nuestros corazones para que nos esforcemos, pues. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios, por ejemplo, está en sus manos una transmisión, también hay que poner de nuestra parte, en la parte Ujú. técnica, mejorar, como dijo Néstor, incluso en lo más sencillo, paletas de colores, mejores diseños para atraer gente. Aunque también está la parte espiritual que Dios obra a través de eso, Dios también nos llama A mejorar en todo a aspecto. mejorar en todo. Pues entonces, Es que, José, ajá. y otra vez te vuelvo a interrumpir, es que Dios es pleno, ¿verdad? Entonces, igual la prédica que hablaba ayer el pastor hablaba del número 7, que significa plenitud, ¿verdad? Y bueno, cuando vos decís, dejas las cosas en las manos de Dios, es porque estás dejando en plenitud, o sea, lo que querés, ya sea un trabajo ¿cómo se llama? De edición, de audio, en video, en, ¿cómo se llama? Antes y después arreglar cables, perdón. Y lo espiritual, entonces, todo lo abarca Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es pleno. O sea, no es que Él
descuida algo, como nosotros, ¿va? Que a veces descuidamos un cable, descuidamos subir el volumen o poner mute los micrófonos, ¿verdad? Él no es así. Entonces, él abarca, como Él es pleno, él abarca todo en nosotros. Y todo detallito, ya sea espiritual, ¿cómo se llama? En nuestra mente, en nuestro corazón. Si tenemos un enredo, un problema con alguien, Él ahí está recordándote. ¿Por qué? Porque en la misma plenitud de Él quiere que estés bien. Y como Él es santo, quiere que uno sea santo también. Bueno, vos dijiste cosas muy importantes. Y en cuanto a la plenitud de Dios, Dios es un Dios muy celoso dentro de su plenitud también. Uh-huh. Yo, bueno, quiero contarles parece chiste, pero es testimonio. Comenzando la pandemia, ustedes, yo agarré y aclaro que nadie nos está pagando publicidad ni nada, ¿verdad? Uh-huh. Agarré vicio ¿Algún día? Amén. Agarré vicio con Call of Duty. Uh-huh. Y entonces yo recuerdo que dejaba de hacer cosas que eran más importantes por estar jugando. Y les está hablando un joven que trabaja, que tiene compromisos en la iglesia, que tiene muchas cosas que hacer, pues. Estudio también. Y llevo un tiempo de que descuidé ciertas cosas que estaba acostumbrado a hacer, incluso llegar más tarde a reuniones de la iglesia, cosas así. Y lo único que me gané es una alergia, fíjense. Yo no entendía, fíjense que es curioso. Cada vez que yo jugaba Call of Duty me daba alergia. En los dedos. Comenzaba a estornudar, me dolían los ojos. Y yo dije, ¿qué será? Y hay una voz que me dijo, yo soy Dios celoso. Hay una voz que me lo dijo. Y dejé de jugarlo. Y no estoy en contra de ningún juego ni nada. Eso es tema aparte, ¿verdad? Pero todas esas cosas que ocupan un segundo lugar, o que ocupan el espacio de Dios y lo llevan a segundo plano, todas esas cosas nos hacen mal. Ahí es cuando nosotros decimos, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora, más que todo, vamos a aterrizar un poquito, ¿verdad? A esta etapa de redes sociales que Dios nos ha llevado, porque yo sí creo que Dios nos ha traído a eso también, a este proceso. Y es igual, sigue siendo igual. La vida cristiana sigue siendo la misma. Si bien ahora estamos predicando, hablando de Dios a través de una pantalla, la vida espiritual, la intimidad, el pecado sigue ahí. Entonces uno debe siempre apartarse. Los cuidados. Y también hay cosas que surgen, vaya. Y no quiero que me tomen de legalista ni nada por el estilo. Pero como decía José Luis, la parte espiritual es importantísima. A veces el que uno ande mal espiritualmente puede incurrir en que un cable no funcione en la transmisión, por ejemplo. Y creo que ahora hay más cosas... Se vaya la luz. Sí, aunque se vaya la luz. Se va la luz porque anda en pecado. No. ¿Quién anda en pecado aquí, Y se va la luz ahorita. Pero creo que... Hay un impostor aquí. Bueno, creo que... No, pero creo que así es, pues. Yo creo que ahora hay más cosas que pueden salir mal en las transmisiones. Que no haya energía, que la señal de internet esté fallando, que un cable no sirva, por ejemplo, que alguien no pueda llegar por el hecho de la pandemia, ¿verdad? Todas esas cosas influyen. Que la computadora se trabe, cosas así. Y a veces nosotros como humanos estamos acostumbrados a depender de la tecnología y separamos la tecnología de Dios también. Creemos que Dios no puede obrar en una computadora, por ejemplo. Pero han habido casos en los que hemos tenido que decir, Señor, lo ponemos en tus manos y la computadora arranca. O sea, sí. Entonces, nada de lo que está pasando debe estar desligado de lo que es Dios, ¿verdad? Y nuestra vida espiritual tampoco debe estar desligada de lo que nosotros hacemos. Si bien ahora no estamos expuestos a que nos vean en la calle haciendo alguna travesura, ¿verdad? Podemos ocultarlo. Como vos, que vos travieso. Traviexo. Pero de Dios creo que no podemos ocultarlo. Y creo que creo que se ha visto, ¿verdad? Y el respaldo de Dios, por ejemplo, Daniel, cuando comenzamos, primer sala de adoración, nosotros me acuerdo que a los 2 días de decretar la pandemia tuvimos que irnos a dormir. Nos quedamos durmiendo en una habitación todos. Primera transmisión de pandemia, algo todo improvisado. Recuerdo que el sonido lo captaba el micrófono del teléfono que estaba transmitiendo. No teníamos nada más. Nosotros conectamos los instrumentos y gracias a Dios sonó bien.
creo que él fue el que quebró ahí. Primera transmisión, si no me equivoco, 13 de marzo del 2020. Creo que por ahí ese domingo fue, si no me equivoco. Y ver de marzo a donde estamos ahora, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 16 de noviembre. Voy ando un poquito perdido. 16 de noviembre del 2020. De marzo a noviembre. Es un gran cambio. Todo lo que nosotros hemos visto, todo lo que hemos aprendido, hasta donde Dios nos ha llevado. O sea, es algo increíble, pues. Y aparte también algo como decías vos, que Dios obra, ya puede obrar en algo material también, ¿verdad? Es que a veces incurrimos en el abuso de la gracia, ¿verdad? De que a veces, pongámoslo en ya tal vez más bíblicos, con los hijos de Coré, ¿verdad? Los hijos de Coré fueron unas personas que hicieron un desastre, ¿verdad? Eran personas que deberían de encargarse del mantenimiento del altar de Dios en aquel tiempo, y bueno, la cosa es que pusieron fuego extraño a Dios, ¿verdad? Y al final, pues no se les larga la historia, resultó que Dios, la tierra, se los terminó tragando. Imagínate que fuera así en ese tiempo, ¿verdad? Que pasaran esos hechos cada vez que alguien va a ministrar. Varios estuvieran bajo tierra. Varios estuviéramos bajo tierra. Estuviéramos, ¿cierto? Sí, Sí. Porque a veces, o sea, al final pues solo cada quien conoce lo que carga, ¿va? Sí. Uno y Dios, pero cuando usamos de la gracia, creo que cuando a veces Dios opera a pesar de nosotros, ¿va? A pesar de nuestras luchas, las cuales pueden ser normales, nadie aquí es perfecto, ¿va? Y todos tenemos luchas, tanto hombres como mujeres. Perdón, tenemos luchas. Entonces, sí, a veces cuando lo espiritual también se encaja a plenitud con Dios, creo que las cosas igual pueden salir, puede haber su error, pero te queda una satisfacción que no es por vos. Que fue otro. Que fue otro que está mal. Miren que yo me puse a pensar en... Bueno, es que esta pandemia me ha tenido filosofando a lo loco, pues, porque es una onda que nos ha sacudido, pues, o sea, es algo que no se había... Bueno, hubo una pandemia hace un tiempo, ¿verdad? Pero, o sea, ahora que estamos totalmente digitalizados ya es otro cuento, pues. Entonces, a mí esto me ha puesto como a... Vaya, porque... ¿cómo es que Dios, en su perfección y en su manera de llevar la palabra, su palabra, hace que el evangelio nunca muera? O sea, siempre hay maneras, siempre Dios busca la manera de llevar su palabra. Y creo que esto de la tecnología no es la excepción. De hecho, creo que esto es como el máximo esplendor de que se puede llevar la palabra de Dios a cualquier lado. Y algo más loco que me puse a pensar es que la vez pasada yo creo que tenía que hacer una transmisión de Conexión Juvenil, de los programas que tenemos los sábados a las 6, bueno, ahora a las 7. Y buenísimos, por cierto. Espectaculares. Y me acuerdo que mi novia me dijo que quería invitarme a un cumpleaños que había en su casa, y yo no la había visto en un buen tiempo. Entonces, pero ella me dijo, pero no te puedo invitar porque sé que pasas ocupado el sábado, la transmisión. Y yo quedé como... Y hasta yo le dije, pucha, es que sí, o sea, solo yo sé manejar ese programa, que otra persona pudiera hacerlo, que solo yo. Y fíjate que ella me dijo... Me regañó y me dijo, agradecido deberías de estarme, que estás ayudando en la iglesia en lo que sos bueno, me dijo. Y yo quedé como, pucha, es cierto, digo yo, o sea... ¿Y lo que te gusta? Y lo que me gusta, o sea, vaya, todo lo que he aprendido con los años, Dios lo empieza a usar ahora. Y tal vez con ustedes sea así, porque por ejemplo yo veo a Néstor que es muy bueno en componer música, en producir música, en Daniel que es bueno predicando, llevando la palabra. A mí, aquí entre nos, para echarle un poco de flores a cada uno de ustedes, a mí me parece espectacular lo que hace Néstor con la parte musical, incluso con los inventos que tiene para las transmisiones, las ideas que tiene Daniel. Para los que no saben, Daniel es al que yo le consulto las cosas de las transmisiones, porque Daniel yo no sé dónde es que sabe tanto. Entonces, es espectacular, pues, o sea, cómo Dios usa los conocimientos que hemos adquirido con los años para un momento específico donde se ocupa. Sí. Entonces, es algo espectacular, o sea, a mí me llena de asombro, pues, cómo Dios
todo lo tiene... Saca recursos de donde sea. Y todo lo tiene planeado. Y posiblemente, quién sabe, que vaya, por ejemplo, yo siempre he deseado hacer lo que estoy haciendo ahorita en Conexión Bíblica, o sea, produciendo videos, editando videos, transmisiones, los medios. Entonces, pucha, de repente Dios está usando todo esto para formarnos, pues, de una manera más profesional en el futuro. Y eso sirve como una base también, ¿va? Correcto. Para al final, digamos, cuando tu carrera va a ser una base, digamos, pucha, de dónde vengo, vas a decir vos, pucha, de transmitir de un teléfono, sí, de un teléfono o sea, hacer cámaras o una computadora súper... Bueno, en fin, uno no sabe lo que puede hacer Dios, ¿va? Pero cómo Dios te prepara, pues, o sea, pone, como quien dice, detuvo el mundo para educarte a vos, digamos. Sí, o sea, eso es... O sea, vaya, por ejemplo, este año no ha sido como el mejor. Pero yo creo que en lo personal ha sido el año en el que más cosas he aprendido. Sí. Yo creo que para todos. Sí, sí. Y bueno, yo quiero decir también que, vaya, por ejemplo, los pongo y yo quiero que opinen sobre esto que les voy a decir. Yo sé que hay cosas en la iglesia que no se deben cambiar y hay cosas que sí que hay que innovar sí o sí. Mejorar. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo está el panorama general de las iglesias en estos días? O sea, hay iglesias que de repente se han estancado o hay iglesias que se han modernizado totalmente. ¿Cómo ven ustedes el panorama de la iglesia? O sea, del cuerpo de Cristo, vaya, digámoslo así. ¿Cómo lo ven ustedes? Néstor, te doy la palabra primero a vos. Bueno, difícil pregunta. Yo creo que para comenzar, las redes sociales era un campo que la iglesia había perdido, casi por completo. Y los jóvenes estamos siempre en redes sociales. Jóvenes siempre en redes sociales. Desde 12, creo que de unos 12 a 35, las personas están activas en redes sociales. Si es que no me quedo corto, ¿verdad? Y creo que Dios nos lleva a eso, ¿verdad? Dios con esta pandemia nos enseñó a que debíamos de ganar en este campo, ¿verdad? Pero creo que depende del contexto de cada iglesia. Sí hay iglesias que se han modernizado, en el caso de la nuestra, ¿verdad? Hay muchas cosas que han cambiado. Muchas personas, también muchos de nosotros, hemos crecido espiritualmente, hemos crecido en madurez. En talento. También hemos desarrollado muchos talentos que teníamos escondidos. Y eso viene a suplir un área que la iglesia estaba perdiendo también, que es de encontrar nuevos talentos en las personas, que es de incluir en los jóvenes, sentir a los jóvenes ser parte de algo, ¿verdad? Que ahora podemos hacerlo incluso desde casa. Yo creo que la iglesia ha aprendido. En conclusión, creo que la iglesia ha aprendido a valorar cosas que quizás ya había olvidado, ¿verdad? Como el saludar a un hermano, por ejemplo, en la reunión. Cosas que ahora nosotros, bueno, incluso nosotros, a veces nos vemos y no nos abrazamos. Siempre tenemos el cuidado. O sea, esa parte afectiva, ya no podemos ni siquiera decir, hermano, ¿cómo estás? Dar un abrazo, gusto de verte. Y creo que la iglesia está aprendiendo a valorar esos pequeños detalles que son muy importantes, ¿verdad? Y el valorar a las personas, porque quizás estábamos enfrascados en qué ujier es el líder, o qué ujier es mejor, o qué músico es mejor, o si soy músico, pues me siento enfrente, pero la gente que está atrás no me interesa, ¿verdad? Tal vez estábamos enfrascados en estratificar el servicio en la iglesia también, a ver qué servicio era más importante, y ahora nos damos cuenta, por ejemplo, de las personas que nos ayudaban a hacer la iglesia, la importancia. Yo recuerdo que la iglesia estuvo completamente cerrada unos 3 meses. Y cuando nosotros volvimos, no se imaginan el montón de polvo, de cosas que se habían dañado porque no había nadie quien ayudara a limpiar, ¿verdad? Y no estaban esos hermanos que siempre estaban pendientes de que si una puerta rechinaba, o si un tornillo faltaba, o si una silla estaba mal puesta. Entonces creo que la iglesia está aprendiendo a eso, a valorar a los miembros, a valorar a las personas. Que en conclusión, creo que para Dios lo más importante son las personas. Sí. Y la iglesia lo había olvidado. Eso es lo que yo puedo analizar, ¿verdad? Y creo que para
contestar la pregunta. No sé si lo hice, pero creo que sí. Aportando un poco más de lo de Néstor, Efesios 2:10 dice, escribió Pablo, que nosotros somos la obra perfecta de Dios, la obra maestra de Dios, ¿verdad? Entonces, creo que sí somos lo más importante para Él, ¿verdad? Y por eso Él mandó a su Hijo por nosotros. Ya con la pregunta de José, creo que un poco de ambas, José. O sea, bueno, ya hablan en las iglesias en general, ¿verdad? Algunas que sí creo que los tomó por mucha sorpresa esta pandemia, ¿verdad? Porque pongámonos en contexto con las iglesias allá de una montaña, el lugar muy lejano, ¿verdad? Va a ser muy difícil donde no hay internet, o hay personas que no tienen internet, ¿verdad? No pueden ver una transmisión, no puedes ir a una casa, digamos, a ver la transmisión, ¿verdad? Por los mismos cuidados y todo. Pero hay otras iglesias, y creo que nosotros nos incluimos un poco ahí, sí nos hemos modernizado. ¿Por qué? Porque nos hemos ocupado del área de la transmisión, ¿verdad? De llevar el mensaje. Y digo que, bueno, años atrás o sea, no somos tan ignorantes en este tema del todo, o sea. Sí, tenemos un cierto conocimiento. No es que somos estudiados en la materia, pero no es que tampoco no sabíamos cómo... trámite, o sea. Sí, no sabíamos cómo poner una cámara, ¿va? Y creo que al final, pues, ya poniéndonos apocalípticos, es como tal vez ya un ensayo de Dios para nosotros cuando dice que todo ojo lo verá, ¿verdad? Entonces, porque al final una de las ideas de Google y de todas esas empresas es que hayan internet en todo el mundo, ¿verdad? En lo más rincón del mundo, hasta en el océano, allá a ver dónde puede haber internet, ¿verdad? Entonces, al final, es como un ensayo de Dios para nosotros, no para Él, porque Él ya sabe cómo ver las cosas. De que cuando dice que todo ojo lo verá, ¿verdad? Y igual, como está para lo bueno, también está para lo malo, a que el enemigo va a también saber usar esta plataforma para llevar el mal, ¿va? Y igual pasa. Yo quiero decir algo con respecto a eso, y es que la gente piensa que o sea, que el pensamiento cristiano dice que, que el internet es malo, que las redes, o sea, las van a usar al final para promover el gobierno del anticristo y todo. Y o sea, no es... a ver, ¿cómo lo explico? Sí, no. O sea, el internet existió, pero me imagino que los creadores de internet no pensaron en algún momento que iba a existir la deep web. O sea, se entiende, o sea, se crean cosas y otras personas lo usan para para sus fines, pero no es que estamos en contra de todo esto o de la tecnología ni nada de eso. O sea, al igual como dice Daniel, hay personas que buscan la tecnología para cosas malas, pero también Dios siempre está como balanceando o sea, manteniendo el equilibrio entre su palabra y... Él lo creó, pues, o sea, Él le dio la capacidad al humano de crear la tecnología y todo. Es correcto. Para un fin específico, pero igual, como desde la creación, o bueno, desde Adán, cuando falló Adán y Eva, desde allí Satanás ha ido distorsionando los buenos planes de Dios, y con el hombre, pues, o sea, él no es que agarra un árbol y este árbol va a ser malo, ¿va? Obviamente no se puede, sino que viene y trastorna la mente humana, ¿va? Sí, y bueno, con respecto a lo de las iglesias, yo creo, y a mí me alegra mucho saber que entre la comunidad cristiana, y eso sería bueno que nosotros, o sea, en un futuro también nosotros pudiéramos implementarlo, y hay gente que lo está haciendo, y es que este pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, tiene que unirse, o sea, para enseñarnos entre nosotros, y eso me gusta porque está habiendo mucho movimiento eso en las redes sociales. Por ejemplo, yo sigo una página que se llama, creo que es Multimedia para las Iglesias, y ahí la gente se escribe, se hace preguntas, o sea, es una comunidad bien grande donde entre los cristianos nos apoyamos. Porque yo creo que no está bien que vaya, por ejemplo, una transmisión salga mal, es que ellos no pueden, nosotros sí. O sea, eso está pésimo. O sea, si nosotros sabemos... No tienen a Cristo en su corazón. Exacto, o sea, si nosotros podemos hacerlo bien y podemos enseñarle a la gente dentro de lo que nosotros hemos aprendido, se puede. Y deberíamos hacerlo. Porque, como dice Daniel, tal vez no todos tengan la capacidad, pero si se les enseña. O sea, esto tiene que ser así, pues, o sea, en vez de criticar, o sea, el trabajo de otros, o sea, apoyarnos, pues. Eso es lo que a mí me gusta que está pasando en estos días. Que entre iglesias nos estamos apoyando en transmisiones, en cosas técnicas y todo eso. Y que incurrimos otro problema también, José, es que a veces el mismo egoísmo, la misma
la misma tontera de nosotros, para creernos superiores, de creernos los mejores, nos hace pensar eso, pues de, ve, estos nos pueden, porque, qué sé yo, no tienen eso, lo otro, y nosotros sí te lo tenemos. Pero imagínate, bueno, nuestra iglesia ha sido un fiel testigo de esa onda, ¿va? De que a veces Dios te quita cosas fuertes, que tal vez uno se sentía orgulloso, a la iglesia se sentía orgullosa de esas cosas, y viene Dios y te las quita para ¿cómo se llama? Darte humildad, porque al final algo importante y que se nos escapa es que Dios está cerca del humilde y está lejos del orgulloso, ¿verdad? Y a veces dije, ay, ¿por qué Dios no nos escucha? Bueno, posiblemente seamos orgullosos, ¿va? Sí, bueno, una de las leyes del mercadeo, yo no estudié mercadotecnia, pero una vez leí, ¿verdad? Pero te las sabes, ¿va? Es que donde no hay un servicio, uno crea la necesidad. Uno le hace entender a las personas que necesita tal cosa, ¿verdad? Y creo que Dios es lo que ha hecho. Hacernos entender que necesitábamos ganar espacio en el internet, en las redes sociales. Vos decías, José, que siempre hay personas malas en internet. Siempre las cosas se van a usar para fines buenos o para fines malos. Pero también a veces el cristiano lo utiliza como excusa. Porque, y es una analogía un poquito extraña, ¿verdad? Las personas que están en la Deep Web tuvieron que aprender a usar una computadora para entrar, para hacer todo el narcotráfico que hacen, todo lo que hacen en la Deep Web, por ejemplo. Ahí no hay personas, aprenden a programar, son personas estudiadas y que se preparan, incluso aprenden a hacer lo que hacen, aprenden a hacer las cosas aunque sean malas. Y el cristiano, ¿por qué no lo hace? Uh-huh. Porque antes existía la Deep Web, antes de la cuarentena, pero no existía todas estas transmisiones en vivo masivas de las iglesias. Porque no habían tantas transmisiones en vivo de la iglesia, y sí, el internet era usado para cosas malas, y ahora Dios nos dice y nos enseña que puede ser utilizado para el bien. Y que estábamos perdiendo los jóvenes en ese espacio. Yo he observado, y creo que no me van a dejar mentir, había una ola por ahí por enero, febrero del 2020, donde toda la publicidad hacía alusión a la pornografía. Uh-huh. Toda la publicidad iba a eso, atacaba a los jóvenes. Ahora no toda la publicidad, ahora mucha parte de la publicidad son covers de gente de la iglesia, son transmisiones. Entonces creo que hemos ganado terreno. Uh-huh. Y eso es que Dios nos ha llevado, ¿verdad? Es cierto. Y el excusarnos, Dios todo lo hace perfecto, ¿verdad? Pero esas excusas creo que a Él no le gustaron, ¿verdad? Y nos mandó la pandemia para aprender, para que nosotros también ganáramos terreno. Yo no lo veo, sí hay personas que están muriendo, ¿verdad? Y también hay personas que en su lecho de muerte ante el COVID han aceptado a Cristo. Uh-huh. Porque ahora hay más acceso. Antes no podíamos llegar a una sala de hospital y ahora hay más acceso. Ahora, ¿qué no saben ustedes que su transmisión, que algo que ustedes dijeron por las redes, alguien lo está reproduciendo en las salas de hospital? Todos tenemos amigos doctores que son cristianos y trabajan en sala COVID. Uh-huh. Entonces, ¿cómo saben ustedes que esas personas no están llegando, ¿verdad? A las personas que tal vez están enfermas? Creo que, en conclusión, Dios ha permitido la pandemia para a empoderarnos un poco nosotros como iglesia también, para prepararnos para lo que se viene. Yo no quiero ser pesimista, ¿verdad? Pero vienen cosas difíciles y eso hay que aceptarlo y hay que prepararse, ¿verdad? Y gracias a Dios Él ha sido misericordioso y muchos de nosotros en pandemia podemos aprender, podemos prepararnos para lo que se viene. Uh-huh. Porque como yo les decía, termine o no termine la pandemia, toda esta plataforma digital va a seguir. Y nosotros ya vamos a tener adelantado el terreno. Ahorita las discos, para ellos es más difícil, no pueden transmitir una fiesta en vivo en Facebook, pues. No se puede hacer eso. Uh-huh. No pueden abrir una disco y solo hacerle una transmisión. ¿Quién va a ver eso? Pero nosotros sí podemos hablarle a las personas de Cristo. Entonces creo que en ese sentido hemos sido privilegiados por Dios, pues. Uh-huh. Y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad usarlo para ese fin, ¿verdad? Hablen de Cristo, publiquen un versículo,
con que ustedes compartan la transmisión de otra iglesia y un amigo de ustedes pueda escucharlo, Sí, no es sabemos suficiente. qué cambio puede Es haber en una suficiente. persona. Yo he observado, yo tengo familiares que han sido prácticamente ateos por toda su vida, de los que rechazan la religión y los he visto conectados, por ejemplo, en la transmisión de sala de adoración. Yo sí, para mí eso es un gran gozo, pues, ver que personas de las que yo no creía, incluso para uno es difícil hablarle a sus familiares. Siempre ha sido difícil porque hay más confianza y hay más espacio a la controversia, ¿verdad? A que vos, que aquí, que vos aquí. Ok. Pero en este tiempo yo he visto eso. Que familiares míos que no conocían al Señor, que no eran asiduos, que eran un poco renuentes a lo que era Dios, cuando uno les hablaba de Dios, conectados en una transmisión. Y quizás es porque tal vez me vieron a mí que yo salía, ¿verdad? Yo lo publiqué y mírenme que va a salir el primo. Pero todo eso ayuda. Todo eso creo que... Miremoslo para criticarlo. Bueno, pero creo que Dios nos ha enseñado a sacar lo bueno de todo ese proceso. Bueno, yo la verdad es que yo opino lo mismo, que hemos ganado terreno en esa parte donde antes tal vez no teníamos, ¿cómo se dice? Ni una huella. Ni una huella. Pero bueno, como todo lo hace Dios, es algo espectacular. Así es. Entonces, bueno, yo les agradezco sus comentarios, sus opiniones. Siempre es un gusto hablar con usted, a veces. Sí, a ver. A veces No, es un gusto. Es buena onda hablar con ustedes, me gusta. Y para eso son estos espacios, para dar nuestras opiniones. Y bueno, creo que por hoy es todo lo que tenemos que decir. Porque ya vinieron las pupusas. Entonces, Y van a enfriar. Y se van a enfriar. Entonces, no, gracias Néstor, gracias Daniel. No, un placer. Nos vemos en el siguiente podcast que lo hemos llamado, ¿cómo se llama, Dani? El afterculto. El afterculto. Entonces... Y un saludo para Carlos Roberto que dice que no quiere salir, pero va a salir después. En el otro sí va a salir Carlos Roberto. Y Benjamín, el cantor. Y Benjamín. El parito cantor. ¿Cómo se llama? El que le decían a David. ¿Cuál? El joven salmista que le El dije. joven salmista. Don Iván le dice a Benjamín el joven salmista. Le dice. No, espectacular. Bueno, se despiden. A ver, Dani, despedite así, algo rápido, conciso, preciso. Y Adiós. Espectacular, espectacular. No, gracias, José, y gracias a las personas que nos escuchan, ¿verdad? Bueno, cheque, leque. Chequele que adiós. Adiós, buenas A comer, noches. qué rico.